El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En tiempos de dificultad, Dios nos llama a afirmarle a su pueblo la certeza de que muchos de los esfuerzos a realizarse responden al propósito que Dios revela de diversas maneras a su iglesia. El cruce del río Jordán, guiados por Dios y dirigidos por Josué, puede ser una excelente metáfora para entender el llamado que Dios nos hace como creyentes e iglesia para ayudar a otros y otras a cruzar por situaciones limitantes en sus vidas. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 3:7. Busque su Biblia en Josué 3 y la revista El Discípulo, la lección número 25, y juntos estudiemos la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Como les dije, hoy nos ubicamos en la lección número 25, titulada Josué. Y por supuesto vamos a estar hablando acerca de este personaje de la Escritura que en esta unidad en la que podemos identificar modelos de fe, de obediencia y fidelidad, podemos encontrar en Josué un líder destacado, distinguido en el pueblo de Israel, un ejemplo a seguir. Ya sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés y los objetivos de esta lección son los siguientes: entender el tipo de recursos y valores espirituales con los cuales Dios nos capacita para poder responder afirmativamente a sus reclamos. El segundo es explicar la manera en que se conjugan la obediencia, la consagración y el discernimiento en el compromiso contraído con Dios. Josué contrajo un compromiso con Dios y como líder del pueblo tenía que tener presente que para poder cumplir con su encomienda, la obediencia, la consagración y el discernimiento serían recursos vitales. Vamos entonces a mirar el pasaje bíblico que, como les dije, se encuentra en Josué capítulo 3, los versículos del 1 al 13, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová,
vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos afirmar al leer esta palabra que tú eres el Dios que dirige su pueblo, el Dios que siempre va al frente, el Dios que nos permite cruzar aún en medio de las situaciones que parecen ser el límite. Gracias porque esta escritura nos inspira. Gracias por el testimonio de la vida de Josué como líder, y permite que ahora, al acercarnos a esta tu palabra una vez más, tú hables a nuestras vidas, nos inspires, nos alientes y nos capacites con tu Santo Espíritu para poderla poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Dios. Quisiera compartir las definiciones que se encuentran en el vocabulario bíblico. La primera es arca del pacto. Era un tipo de cofre en el que se conservaban guardadas las tablas de la ley que Moisés recibió en Sinaí, las cuales estipulaban el pacto de Dios con su pueblo. Al arca del pacto también se le conoció como arca del testimonio. Santificaos o santificación, en el contexto de este pasaje bíblico, se refiere a una serie de actos de purificación que conllevaban una santificación ritual. El lavado de las vestimentas y la abstinencia sexual eran algunos de los actos de purificación exigidos y que se observan previo al cruce del río Jordán. Estamos en un momento muy particular y significativo en la historia del pueblo de Israel. Han llegado a la tierra prometida, pero hay un obstáculo, el río Jordán. Mas sin embargo, Dios los había conducido hasta allí. Y Dios no había olvidado la promesa que les había hecho de que habrían de habitar la tierra prometida. Otro asunto que también tiene mucho significado en este momento histórico es que ya Moisés no es el líder del pueblo, sino que lo es Josué. Y de Josué podemos decir que fue en sus inicios un joven que siempre estaba atento a lo que Dios demandaba y pedía de su pueblo, que siempre estaba cerca de Moisés. En Puerto Rico diríamos que no le perdía ni pie ni pisada a Moisés, y que aun cuando otros se apartaban del tabernáculo, allí él permanecía. Y era testigo de esos momentos gloriosos cuando el pueblo tenía su encuentro con el Señor. Un hombre temeroso de Dios, a quien podemos distinguir porque ya al final de su jornada como líder del pueblo reafirma su compromiso con Dios y desafía al pueblo para que mantenga su fidelidad a Dios. Y me refiero a su discurso de despedida, cuando le dice al pueblo: yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, Josué se constituye en uno de esos líderes
que ponen de manifiesto un compromiso genuino con Dios. Un compromiso que se distingue por su obediencia, su consagración y el discernimiento que tiene para, como líder del pueblo, escuchar la voz de Dios y poderles guiar según el propósito y la dirección de Dios. Cuando verificamos este pasaje que se encuentra en Josué 3, del 1 al 13, pudiéramos dividirlo de la siguiente manera. En primer lugar, los primeros 4 versículos, podemos decir que el pueblo se está preparando para marchar, para caminar hacia adelante. En segundo lugar, versículos 5 y 6, las instrucciones al pueblo y los sacerdotes. Sí hay unos preparativos, y esos preparativos se dan en el marco de lo que Dios pide, de lo que Dios señala que deben hacer, y hay unas instrucciones que el pueblo debe seguir, debe observar para que todo vaya bien en este cruce hacia la tierra prometida. En tercer lugar, encontramos que el Señor afirma a Josué como líder, los versículos 7 y 8. Al afirmarlo como líder, le inspira confianza y seguridad y reitera la promesa de que el pueblo sí tiene un líder terrenal, tiene un ser humano que es escogido por Dios para guiarle, pero también le está diciendo que quien dirige al pueblo por encima de los seres humanos, por encima de las circunstancias, por encima de los obstáculos, por encima de los enemigos, es Dios mismo. Y finalmente encontramos las instrucciones de Josué para el paso del Jordán en los versículos 9 al 13. Ya hemos dicho que como líder, Josué pone de manifiesto 3 valores muy importantes: obediencia, consagración y discernimiento. Y yo le invito a usted, como hombre y mujer de fe, o usted amigo y amiga que me escucha, que tengamos presente estos valores que son vitales para nuestra relación con Dios y para ejecutar aquello que el Señor pone en nuestras manos para hacer. En otras palabras, las encomiendas que Dios nos da. Como iglesia del Señor, podemos ver en Josué un modelo a seguir y mirar cómo nosotros como iglesia podemos educar y acompañar a las personas que también han recibido un reclamo de parte de Dios, que son parte de ese propósito de Dios y que necesitan un acompañamiento. Es importante que no perdamos de perspectiva que como iglesia, sí, Dios nos ha dado unas capacidades, unos dones, unos talentos. Dios ha suplido para que podamos hacer muchas cosas a través de los ministerios que se han desarrollado entre nosotros, pero no perdamos de perspectiva que Él sigue siendo el Señor de la iglesia y que no es por nuestras fuerzas o habilidades que hacemos las cosas, porque si nos concentramos en eso y dependemos de nosotros o nosotras mismas, tarde que temprano las reservas, las fuerzas, la gasolina se acabará y vamos a tener que enfrentar las consecuencias de haber dejado a Dios a un lado. Como les dije, en esos primeros versículos encontramos que esta escena tiene su origen en Sittim y el viaje que se describe luego en los versículos 2 al 6, este viaje que tiene como objetivo cruzar el río Jordán.
Una de las instrucciones muy importantes que el pueblo no puede pasar por alto es que tienen que seguir a los sacerdotes que cargan el arca del pacto de Jehová. Ciertamente van a transitar por una ruta desconocida para ellos, una ruta en la que van a encontrar el río como obstáculo para poder alcanzar esa tierra. Pero si siguen las instrucciones, si siguen a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, verán la gloria de Dios manifestarse en ese proceso. Y se establecen unas directrices claras en términos del espacio, la distancia que debía haber entre el pueblo y quienes iban al frente. Otra instrucción que se da es que el pueblo tenía que santificarse el día antes, porque el Señor iba a manifestar su gloria, sus maravillas al otro día en este proceso de tránsito, de cruce hacia la tierra prometida. Y ya explicamos ahorita lo que era la santificación. Más adelante, Josué instruye a los sacerdotes para que pasen delante del pueblo. Y esto es importante porque aquí vemos cómo los líderes que Dios ubica en el pueblo, que Dios ubica en la iglesia hoy, tienen una función de guiar al pueblo, a la iglesia del Señor, por el camino que Dios ha trazado. Y también aquí vemos cómo el pueblo, cómo la iglesia debe seguir, debe mirar a esos líderes que han sido llamados por Dios para guiar a su pueblo, teniendo en cuenta que el que llama es el Señor y que los líderes también tendremos que darle cuentas al Señor de las cosas que hemos hecho y si hemos sido fieles al llamado y a la instrucción, a la visión que Él ha puesto en nuestro corazón. Más adelante encontramos algo hermoso, que es el versículo áureo o clave. Y es que el Señor reitera el respaldo que le estaba dando y le daría a Josué. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y qué hermoso es saber que quienes responden al llamado del Señor cuentan con su respaldo. Qué hermoso saber que Dios es el Dios que está de generación en generación. Es el Dios de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestro Dios. Y quiere ser también el Dios de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y aquí Josué, quien fue testigo de cómo Moisés dirigió a aquel pueblo durante esa jornada por el desierto, recibe de parte de Dios esa promesa, la promesa de que Él estaría con él siempre. Claro, ya Dios le había dicho, solo tienes que hacer una cosa: esforzarte, ser valiente y obedecer a la palabra. Del resto, no te preocupes, del resto me encargo yo. Y así fue. El pueblo comenzó a caminar por esa ruta desconocida, guiados por las instrucciones que el Señor había dado. Siguieron lo que Josué les comunicó, que era el plan de Dios. Y qué hermoso saber que el pueblo no solo siguió las instrucciones, sino que fue testigo del poder de Dios aquel día y pudo cruzar a la tierra prometida. El mañana siempre es una ruta desconocida para nosotros y nosotras.
Pero el tiempo que nos ha tocado vivir, en cierta medida hace que ese mañana se vea trastocado por la incertidumbre, por la inseguridad, por los temores. Amado y amada, el Dios que nos ha traído hasta aquí nos ayudará a atravesar, a cruzar el Jordán de este tiempo. Y yo espero que en el nombre del Señor, al igual que Josué, nosotros podamos procurar obedecer la voz de Dios, podamos ser guiados por Él, podamos hacerlo con valentía, confiando en que en cada paso que nosotros demos, su presencia estará con nosotros, que en cada paso que nosotros demos, Él habrá de manifestar su poder, que en cada paso que nosotros demos, vamos a adelantar el propósito de Dios si es que lo hacemos guiados por Él, con una actitud de obediencia, consagrados a Él y procurando el discernimiento que necesitamos para poder enfrentar y superar estos tiempos. No dependa de tus propios recursos. Nuestros recursos son limitados. Nuestras capacidades son limitadas. Hemos visto que todos y todas somos vulnerables. No importa los recursos que tengamos, no importa lo que hayamos estudiado, no importa las capacidades que tengamos. Todos y todas somos vulnerables. El único que es todopoderoso, el que conoce el ayer, el hoy y el mañana, es nuestro Dios. Al igual que Josué, al igual que el pueblo, procuremos que Él nos dirija y estemos en la disposición de obedecer, consagrarnos cada día más a Él y procurar el discernimiento del Espíritu para hacer lo que Él nos llama a hacer hoy y siempre. Que así nos ayude y nos bendiga el Señor. Te invito a culminar con una palabra de oración. Dios y Padre nuestro, ayúdanos a encontrar siempre en ti la fuente de nuestra capacitación para ser seguidores o líderes. Capacítanos para poder discernir el rumbo que tú quieres que tomen nuestras vidas y danos poder para cruzar límites que intentan dejar inconclusa nuestra encomienda. En Cristo te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y les recordamos que usted puede suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda. También aprovecho para indicarles que próximamente comenzamos una nueva edición de la revista El Discípulo bajo el tema Salud Integral, y que si usted interesa más información acerca de nuestra revista puede llamar al 799-7878 y con mucho gusto le vamos a dar más información. Recuerde, Salud Integral. Vamos a estar trabajando una serie de lecciones especiales en las cuales vamos a trabajar temas como autoestima, perdón, ansiedad, duelo y manejo de pérdidas. Vamos a trabajar con restauración, resiliencia y la importancia de la iglesia para ser una comunidad terapéutica que infunde esperanza en el nombre del Señor. Así que le invito a que esté atento porque dentro de par de semanas vamos a iniciar con esa nueva edición. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.